Buenos días. Bajo la temática de la conservación a mediano plazo, mi compañera Andrea Gutiérrez y mi persona Denis Santamaría les expondremos el artículo denominado Conservación in vitro a mediano plazo de plantas de tomate partenocárpicas libres de virus. La partenocarpia es un fenómeno en el que el fruto se desarrolla sin polinización ni fertilización. En Japón es común que el tomate, cuyo nombre científico es Solanum lycopersicum, se cultive en invernaderos con calefacción en invierno. El cultivo de tomates partenocárpicos puede reducir la cantidad de combustibles fósiles que se usan en su producción, porque son capaces de crecer en invernaderos sin necesidad de calefacción. La conservación del germoplasma clonal generalmente se lleva a cabo en campo, sin embargo, la exposición a patógenos puede provocar su pérdida. En la Universidad de Kioto se desarrolló un cultivar partenocárpico de tomate con alta resistencia al frío llamado MPK1 o Kyotemari a nivel comercial. Este posee el gen semidominante de Partenocarpia PATK ubicado en el cromosoma 1. Debido a que desarrolla muy pocas semillas, la propagación vegetativa es necesaria. Como se mencionó anteriormente, la conservación de germoplasma en campo puede provocar la pérdida debido a patógenos. De hecho, en 2013 se perdió mucho material al infectarse con el virus del rizado amarillo del tomate. Como el tomate generalmente se propaga por semillas, hay pocos reportes de propagación vegetativa in vitro. Entre los reportados se dice que la reducción de la concentración de sacarosa reduce el alargamiento de los brotes y de raíces en el tomate. También se dice que la adición de ácido abscísico ABA permite la conservación in vitro de crecimiento lento y que es posible producir tomates partenocárpicos en condiciones no favorables para la polinización o fertilización, como altas o bajas temperaturas. En este estudio se desarrolló un método fácil y eficiente para la conservación a mediano plazo de plantas de tomate partenocárpicas libres de virus en cultivo in vitro. El medio de cultivo estéril que se utilizó a lo largo del estudio fue uno que incluyó medio MS con macro y micronutrientes, constituyentes orgánicos de Rinch y Nitsch, suplementados con sacarosa al 2% y solidificado con goma gelán L1 con un pH ajustado a 5.8. Se evaluaron los efectos de diferentes concentraciones de sacarosa y manitol en la conservación, para lo cual se esterilizaron semillas de tomate momotaro y se sembraron en el medio descrito anteriormente. Los frascos de cultivo se mantuvieron en cámara de crecimiento a 23 grados Celsius con un fotoperiodo de 12 horas y una intensidad lumínica fluorescente de 100 micromoles por metro cuadrado por segundo. Después de 2 semanas de siembra, se cortaron asépticamente secciones constituidas por la punta del brote y los primeros dos nudos. Para examinar el efecto de la concentración de sacarosa, se hicieron cultivos con medio suplementado con 0%, 2%, 4%, 6% y 8% de sacarosa. Y para evaluar el efecto del manitol, se utilizó una combinación de sacarosa al 2% con 2%, 4%, 6% u 8% de manitol. Para evaluar los efectos de la temperatura en la conservación, nuevamente se cultivaron explantes de momotaro de la misma manera a 23 grados Celsius. A los 6 días de cultivo hubo enraizamiento y se transfirieron 26 frascos de cultivo a una cámara de cultivo a 10 grados Celsius con un fotoperiodo de 12 horas e intensidad lumínica de 100 micromoles por metro cuadrado por segundo, con luces fluorescentes blancas diurnas. Además, 7 frascos de cultivo se dejaron a 23 grados como control. Se usaron 10 cultivares de tomate partenocárpicos libres de virus que habían sido obtenidos previamente mediante el cultivo de meristemos. Se cortaron de forma aséptica secciones que incluyeran la punta del brote y los primeros dos nudos o secciones sin brote pero con más de dos nudos y se cultivaron a 23 grados Celsius. Cuando hubo enraizamiento se almacenaron a 10 grados Celsius. Para evaluar la fidelidad genética durante el almacenamiento, se extrajo el ADN de plantas MPK1 de cultivos almacenados durante 9 meses en campo e in vitro a 10 grados Celsius. Se usaron 10 marcadores ISSR para correr un PCR posteriormente revelado en un gel de agarosa al 1%.
Por último, se evaluó el rendimiento y la calidad de los frutos de plantas de tomate que se conservaron durante 9 meses, tanto in vitro como en campo, específicamente al cultivar MPK1. Para el MPK1 in vitro, primero se hizo la transferencia de 10 grados Celsius a 23 grados Celsius por 2 semanas y se hizo un trasplante en vermiculita para que se diera la aclimatación. Estos crecieron en invernaderos sin calefacción ni luz adicional y se utilizaron para tomar los explantes. Tanto los explantes de MPK1 in vitro como en campo se sembraron en vermiculita hasta su enraizamiento, que duró un mes, y se trasplantaron a cubos de lana de roca en un invernadero sin calefacción con una temperatura media mínima de 4.6 grados Celsius y máxima de 15.5 grados Celsius. Se analizó el rendimiento de los cultivos durante aproximadamente 2 meses y medio y para evaluar la calidad se tomaron frutos secos y congelados de los cuales se extrajeron azúcares totales y ácidos orgánicos con alcohol al 80% para someterse posteriormente a un análisis de HPLC. Resultados y discusión. En la figura de la izquierda se puede observar el efecto de diferentes concentraciones de sacarosa en medio ms sobre el periodo de conservación de cultivos de brotes de tomate a 23 grados centígrados. Cuando se usó un medio ms con 0% de sacarosa, el 75% de los cultivos de brotes se enraizaron en 6 días y el 100% enraizaron en 15 días. Aunque los cultivos de brotes en medio ms no necesitaron subcultivo en 22 días, los brotes se etiolaron y murieron gradualmente en aproximadamente 30 días. Ahora, cuando se utilizaron medios ms que la concentración de sacarosa iba del 2 al 8%, se observó el enraizamiento de todos los cultivos de brotes dentro de los 6 días. Entonces, a medida que aumentaba la concentración de sacarosa del medio, se extendía el número de días antes del subcultivo. Sin embargo, se consideró insuficiente variar la concentración de sacarosa en el medio para el establecimiento de cultivos de brotes de almacenamiento de crecimiento lento a 23 grados centígrados. Además, se examinaron los efectos de diferentes concentraciones de manitol con medios basados en sacarosa, en donde la sacarosa era un 2% y el manitol variaba de un 2% a un 8%. Esto también era a 23 grados centígrados, aunque la adición de manitol al medio extendió el periodo necesario antes del subcultivo, como se puede ver en la figura de la izquierda. Todos los cultivos de brotes se etiolaron y murieron gradualmente en aproximadamente 30 días. Con base en estos resultados, no se logró un almacenamiento prolongado de crecimiento lento de los cultivos de brotes de tomate, variando únicamente el tipo de azúcar y la concentración del medio a 23 grados centígrados. El efecto del almacenamiento en frío sobre los cultivos de brotes de tomate se investigó con medio ms con un 2% de sacarosa. En contraste con la conservación a 23 grados centígrados, solo el 27% de los cultivos de brotes conservados a 10 grados centígrados necesitaron su cultivo después de 3 meses, como podemos observar en la figura de la izquierda. Gracias a esto se concluyó que los cultivos de brotes de tomate podrían conservarse por periodos de mediano plazo en condiciones in vitro a 10 grados centígrados utilizando medio ms a un 2% de sacarosa. También se investigó el efecto del almacenamiento en frío en 10 cultivos de tomate partenocárpicos, teniendo en cuenta los resultados de los estudios que anteriormente mencioné. Se almacenaron estas variedades a 10 grados centígrados y se vio que algunos brotes murieron. Sin embargo, todas las variedades de tomates se conservaron con éxito sin subcultivo durante 9 meses, como lo podemos ver en la tabla 1. Además, el rendimiento total de frutos de plantas conservadas en condiciones in vitro
fue ligeramente inferior al de las plantas mantenidas como esquejes en el campo. Para determinar los efectos del almacenamiento en frío sobre la calidad de la fruta, se analizó el contenido de azúcar y el contenido de ácido mediante HPLC y se encontró que no hubo diferencias significativas en el contenido de azúcar y ácido entre las plantas mantenidas en el campo y los cultivos conservados in vitro. En la figura de la izquierda podemos ver que tanto en la glucosa, fructosa y el azúcar total, así como en los ácidos, no se ven diferencias significativas. En esta figura podemos observar que con respecto a la evaluación de la fidelidad genética no se observó una variación significativa entre las plantas mantenidas en el campo y las conservadas in vitro. Como se ve, el tomate partenocárpico conservado in vitro, el MPK1, era genéticamente estable y sin variaciones macronales. Si alguna o alguno desea profundizar en algunos de los aspectos que expusimos en el presente estudio, esta es la referencia con la cual se puede recuperar el artículo. Muchas gracias por su atención.